Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Y después de haber conversado así, abuelo, antes se decía abuelo de pájaro, ahora hay que decir abuelo de dron, más o menos los aparatitos que vuelan alrededor nuestro y que no son moscas, ni son abejas, ni son avispas, sino esos aparatitos que hacen mucho ruido, que están de moda ahora y que sacan fotos desde lo alto de 20, 30, 40, 50 metros de altura. Bueno, pues viendo así una visión de conjunto, de dron, de lo que era el año litúrgico, vamos a conversar en esta segunda parte sobre el Evangelio que vamos a estar leyendo durante todo el año, ya que este domingo 2 de diciembre, comenzamos el año litúrgico, ciclo C, y el Evangelio que vamos a leer es San Lucas. Ahora, ¿quién era San Lucas? ¿Y cuál es el tema central de su Evangelio? En palabras del propio Lucas, es un tratado histórico ordenado de los eventos relacionados a la vida y ministerio de Jesucristo, el amante salvador de todos los perdidos, de hombres y mujeres, de jóvenes y adultos, de ricos y pobres, de judíos y de gentiles. O sea, es llegar al mayor número posible de personas. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Mateo, Marcos y Juan son judíos, son semitas. Lucas es griego. Él ya no es que tenga influencias griegas, no, él es griego, no se sabe exactamente dónde nació, se cree, se habla con bastantes probabilidades de dos sitios. Uno que nació en Chipre, en la isla en mitad del Mediterráneo, cerca a 35 minutos en avión de Israel, y otros dicen que nació en Antioquía de Siria. El hecho es que no nace en el ambiente judío ni conoce el ambiente judío, sino que él es griego, podríamos decir, por los cuatro costados. Ahora, y eso va a dar una idea muy importante, porque va a explicar de manera ordenada la historia de Jesús. O sea, mientras el semita lucubra y el sentimentalismo y la fantasía y el misticismo, el griego es lógico, matemático, con las cosas al pan y al vino, el 2 y 2 son 4, o sea, ordenada la historia. Ahora, ¿a quién dirige Lucas su Evangelio? Lucas tiene un punto en común con Marcos, tiene muchos puntos en comunes, pero sobre todo que ambos se dirigen al mundo fuera del mundo judío, o sea, orientado a los gentiles. La palabra gentil viene del sustantivo gens, que significa pueblos extranjeros, pueblos lejanos a donde estamos viviendo, a la metrópoli. La palabra es latín, del latín, es acuñada en ese sentido de nosotros somos los buenos, vamos a llamarle así, los ciudadanos romanos, los otros son la gente, la gens, los extraños, los extranjeros, a la universalidad de la gente. Por eso Lucas, al igual que Marcos, dedican su evangelio, orientan su audiencia, buscan captar la audiencia de los gentiles, de los no judíos, de los no romanos, pero el carácter de Lucas es mucho más universal. Y entonces él nos hace una presentación obviamente las presentaciones del Evangelio varían por un montón de circunstancias y de cosas. Y una de ellas es a quién dirigen su mensaje. Lucas lo va a dirigir a un público, Marcos, aunque sean extranjeros, va a ser otro, por eso va a cambiar la finalidad y la tonalidad de la presentación. Y Lucas es la salvación, va a orientar su obra a los gentiles, pero sobre todo la salvación es para los necesitados. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas vamos a ver a Jesús rodeado de prostitutas, rodeado de publicanos, rodeado de pecadores. Él es en la crítica de los fariseos cuando ven que Jesús se sienta a la mesa con un pecador público, con un recaudador de impuestos, porque para los judíos que les cobraran los impuestos era símbolo de humillación y era símbolo de que estaban sometidos al imperio romano y no eran libres de decidir su vida, decidir sus cosas. Entonces, el que se juntaba, entonces le llaman la atención a uno de los discípulos, porque también aquellos fariseos
y aquellos escribas no tenían ni siquiera la audacia de decir enfrentarse abiertamente con él, sino que va y dime y dile, y esto le transmiten mensajes, y dice, y cuando él se entera que están acusándole de que anda con prostitutas y con publicanos y con pecadores públicos y con recaudadores de impuestos, le dice muy claro en la famosa frase: el médico es para los enfermos, no para los sanos, y yo he venido a curar a los enfermos, a traer a los enfermos, no a los sanos. Y por eso en la parábola de las ovejas perdidas, la oveja perdida es más importante para el Señor, es más importante, reflejada por Lucas, una que 99, una que necesita que 99 que no necesitan. Jesús se relaciona personalmente con los individuos, es una de las características que vemos en el Evangelio de Lucas, esa relación personal, esa relación de cercanía, esa relación de tú a tú. Y hay una característica que nos habla muy profundamente del Jesús que habla Lucas. Jesús es un hombre lleno de oración, lleno del Espíritu Santo, y se relaciona con los individuos y es hombre lleno de oración. Ahora, ¿a qué llamamos oración? ¿A recitar una retahíla de Padres Nuestros y Ave Marías? Santa Teresa de Ávila solía tener una frase muy acertada, una reflexión muy acertada: orar es hablar con Dios, como quien habla con un amigo. Ahora mi pregunta es, ¿tenemos amigos? ¿Vivimos con los amigos? ¿Escuchamos a los amigos? Así, entonces, el Jesús que nos presenta Lucas es un hombre que está en palabras que entienden nuestros muchachos millennials, está juqueado con el Padre, está juqueado, está unido con el Espíritu Santo. Hay una serie de características interesantes de Lucas. Por ejemplo, Lucas se caracteriza por la presentación del mensaje evangélico en forma de parábolas. No quiere decir que los otros evangelistas no las tengan, pero no las tienen con tanta profusión y con tanta abundancia como las tiene Lucas. Lucas también presenta hechos omitidos por los otros evangelistas. Así que en ese sentido Lucas le da en la tonalidad, una tonalidad más fresca, una tonalidad no judía hacia esa obra evangélica. Ahora, ¿quién es el autor? Si vamos a buscar un autor, como solemos ir hoy en día, cuando uno quiere comprar un libro, se deja llevar por el filósofo tal, o por el teólogo cual, o por el novelista cual. Hay novelas que, por ejemplo, o autores, me acuerdo en mis años de estudiante, que era cuanto más tiempo tenía para estudiar, y para estudiar siempre hay tiempo, pero bueno, para leer me encantaba 100 años de soledad de García Márquez, era un género literario. Los libros de filosofía pues también había que meterles el diente, pero siempre tenían un autor. Lucas no sabemos quién es el autor. La tradición lo atribuye a Lucas, pero no hay una constancia 100% absoluta de que este señor existió y de que este señor escribió y que este señor era médico y que este señor era... Ahora, ¿cómo habría que... ¿por qué la tradición nos dice que es Lucas, el médico amado, como le llaman? Hay varias citas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en la carta a los Colosenses, en la carta a Filemón, en la segunda carta de Tito, de testigos presenciales que nos hablan de él. Lo cual a la vez nos está hablando de que Lucas está escribiendo, es el cronista de la segunda generación. Fíjense que las generaciones en el mundo bíblico van de 40 en 40. Y en el caso del cristianismo, la primera generación de creyentes van del año 0 al año 40. Del año 40 al año 80 la segunda generación. Del año 80 al año 120 la tercera generación. Y así habría que irles añadiendo. Pues bien, Lucas, la obra de Lucas, está escrita para los cristianos de segunda generación. ¿Por qué es importante estos cristianos de segunda generación? Porque ellos están recibiendo el mensaje de alguien que fue testigo. Con ellos mueren los testigos presenciales. Entonces, Lucas, como que dice, se tiene que dar prisa en recopilar, en recoger
en poner por escrito para que ese testimonio no se pierda. Por eso es la gran riqueza y el gran valor de la obra de Lucas, que no fue un simple espectador, fue el primer historiador y apologista literario del Evangelio. Él nos presenta, sabe presentarnos el mensaje del Evangelio en un contexto histórico. Él nos sabe presentar en unas coordenadas muy concretas, y hay que saber leer y hay que conocer el contexto para entender el texto que nos deja Lucas. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com. Sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI. Y quiero recordarles que el próximo viernes, no mañana, sino el viernes de la semana que viene, el 7 de diciembre, es primer viernes de mes. Con lo cual, les recuerdo nuestra misa de sanación y nuestra misa pidiendo por nuestros hermanos privados de libertad. Es la última misa de este año 2018. De hecho, ya pasado mañana, el sábado, es 1 de diciembre, entramos en el último mes del año. Nos queda, de 2018 nos quedan 31 días. ¿Qué hemos hecho con los 350 y pico del año que teníamos al comienzo del año? Ya no nos quedan nada más que 31. ¿Qué hacemos con ellos? Volvemos a Lucas. El mérito especial de Lucas, del tercer evangelio, le viene de la atractiva personalidad de su autor. Es un individuo que, a pesar de que escribe, también se refleja. Eso es muy típico de los grandes escritores. Muchas veces el leer una novela, el leer un tratado, el leer un libro de historia, una investigación, de la forma con que se presenta el hecho, denota el deseo de vivir, la elegancia de la escritura, etc. Lucas transmite eso. Lucas, como aquel que dice, no es casualidad. Yo hace mucho tiempo que dejé de creer en las casualidades. Es providencial que fuera griego. No es que fuera mejor o peor, era otra mentalidad. Una mentalidad más abierta, una mentalidad más universal, una mentalidad más lógica, una mentalidad, si me apuran, más humana, porque el mundo griego ponía en el centro del universo el hombre.
la persona humana. La persona que se mueve, la persona que lucha, la persona que ríe, la persona que ama, es la persona. Y Lucas lo refleja en su obra. San Lucas es un escritor de gran talento y un alma delicada. O sea, si es cierta la historia, que vaya usted a saber si no es vero, es ben trovato, dicen los italianos, de que él era médico, quiere decir que estaba en contacto con la humanidad y con la humanidad sufriente. Y de ahí entonces no es extraño que hay que extrapolarlo y nos presenta ciertas parábolas, nos presenta ciertos pasajes de Jesús en que Jesús se compadece. La viuda de Naín, el hijo pródigo, etcétera. Él nos lo presenta desde la épica, desde la narración del dolor. Él narra su obra de una manera original y con dos afanes: un afán de información y otro afán de orden. No quiere decir esto que haya podido dar a los materiales recibidos de la tradición una disposición más histórica que Mateo y Marcos. Se acepta ya hoy en día de que los cuatro, sobre todo los tres, Mateo, Marcos, Lucas, mezclaron, se tomaron pedazos de uno, pedazos de otro, pedazos del de más allá, pedazos para elaborar su obra maestra. Presentarnos la figura de Jesús, el mensaje de Jesús en 4 dimensiones: la dimensión de Marcos, la dimensión de Lucas, la dimensión de Juan, la dimensión de Mateo. Su respeto a las fuentes y su método de justaponerlas no le permiten manipularlas. Hay que tener en cuenta que él, como científico, como hombre de estudios, hombre de carrera y hombre científico, sabe utilizar las fuentes, sabe buscar las situaciones de dónde vienen, de dónde van y hacia dónde van. Su plan, ¿cuál es el plan que él elabora a la hora de escribir su evangelio? Es en grandes líneas el plan del Evangelio de Marcos. Hay algunas omisiones, algunos cambios de lugares, algunos episodios se desplazan, ya por deseo de claridad y de lógica, ya por influencia de otras tradiciones, entre las cuales hay que notar la que también se refleja en el cuarto Evangelio. Ciertos otros episodios se omiten, o por ser menos interesantes para los lectores, o por evitar los duplicados. Hay casos que se sabe que están en Marcos pero no están en Lucas. ¿Por qué? ¿No tienen importancia? Sí, tener importancia tiene, pero si ya los ha contado Marcos, ¿para qué voy a contarlo yo? Era una lógica, muy lógica entre ellos. Pues cualquiera de nosotros, 2000 años después, quisiéramos tener abundancia de materiales y demás. Otros episodios se omiten, o por ser menos interesantes para los lectores paganos, o por evitar los duplicados y comparar con Lucas, es de observar sobre todo la ausencia del texto correspondiente a Marcos 6:45 al 8:26. Hay una serie de textos que no lo refleja. Con relación al segundo evangelio, al evangelio de Marcos, hay una larga ausencia de textos, sobre todo cuando Jesús sube a Jerusalén en su misión apostólica. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español.
o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles varias cosas. En primer lugar, que tenemos pendiente el viaje a Tierra Santa de febrero 3 a febrero 16, antes de la Cuaresma, antes de que empiece el tiempo. Podría ser para muchos de ustedes una pre-Cuaresma o una Cuaresma íntima. No es lo mismo reflexionar sobre el Evangelio de Lucas, por así decir, desde su comodidad en la casa donde vive, a hacerlo allí donde esa subida a Jerusalén. O sea, porque a Jerusalén hay que subir. ¿Por qué hay que subir? Porque está en una montaña. Y caminar toda la obra de Lucas está siempre puesta, está escrita en una forma dinámica, de Galilea a Jerusalén y de Jerusalén al mundo entero. Y se ve la Galilea, toda la complejidad, y máxime que en este viaje, como comprenderán, siempre uno trata de variar situaciones, variar sitios, y para poder conocer bien a fondo la Tierra Santa se necesita por lo menos estar 1 año, 2 años de vida, y como ninguno de nosotros podemos permitirnos el lujo de dejar nuestras cosas e irnos 6 meses, 1 año, hay que ir de a poquito. Es como quien va a un banquete que va probando de un poquito de todo. Pues en este viaje tenemos unas visitas a 2 ciudades que normalmente no se suelen ir. Una de ellas en Israel es Beishan. Beishan es la capital de la Decápolis. La Decápolis eran las 10 ciudades paganas que había en la zona de Galilea en tiempos de Jesús. Ciudades a las cuales obviamente cualquier rabino y cualquier creyente que se preciara un poco no iba a subir, no iba a entrar porque quedaba contaminado. En Beishan tiene una historia de varios miles de años, allí murió Saúl, etcétera, pero si se lo cuento no van a verla. Y también iremos a ver Megiddo, ciudad llamada de Salomón, donde se han conservado las cuadras. Bueno, no se lo cuento para que vayan a verlo. Más luego Belén, Nazaret, Jerusalén, la tierra de los nabateos, etcétera. Se lo cuento para que se vayan abriendo el apetito y vayan llamando. Y luego les recuerdo que el 7 de diciembre es primer viernes, o sea, no este viernes, sino el viernes que viene. Además, con la peculiaridad siguiente, de que el 7 es víspera del 8, eso ya lo sabíamos, pero el 8 es la Inmaculada Concepción. Es la patrona de los Estados Unidos, es la patrona de Nicaragua, es la patrona de España, es la patrona creo que de algún otro país también, por ahí perdido en el océano, y aquí es día de obligación de asistencia a la Santa Misa. Y por tanto el viernes 7, que no puede ir el 8, que es sábado, se puede ir el 7 a la misa de sanación, a la misa por nuestros hermanos presos y sus familiares, y a la misa en honor de María, la Madre Inmaculada. El Adviento, que ya hemos hablado de en qué consiste eso, tiene varias figuras importantes. Isaías, que nos va gritando desde el Antiguo Testamento, preparen el camino del Señor. Juan el Bautista, que nos va a hablar de la preparación de ese camino, va a ser el testigo, y la figura de María representada en 2 momentos, el 8 Inmaculada, el 12 Guadalupe. Así que el mes de diciembre que va a empezar es un mes mariano. La primera testigo, la que se atreve
con toda su audacia, a cuestionarle a Dios. Porque de María podemos decir muchas cosas, pero además miren, es interesante cómo nos la presenta Lucas. Uno de los pasajes importantes del Evangelio de Lucas es la Anunciación. Y allí nos presenta cómo debe de ser el creyente en su relación con Dios. María, que ha hecho su ofrenda, ha hecho su entrega de su vida, ha decidido ser virgen, y de repente Dios se la hace presente y le dice: gracias por tu oferta, alégrate. Fíjense que hay un dato importante que Lucas lo recalca. Cuando Dios se hace presente, lo primero que dice es: no tengas miedo. Se lo dice a María, y alégrate. La alegría. Y entonces le dice: mira, Dios ha escuchado tu oración, y chévere, muy bueno, muy bonito, pero ¿sabes qué? Él te necesita como madre, no te necesita como virgen. Entonces María, ¿cómo acá? María se atreve en la mejor audacia de cuestionarle a Dios. ¿Cómo yo, madre? ¿Tú estás loco? ¿O qué te pasa a ti? ¿Estás borracho? Que si yo he decidido ser virgen y Dios no puede... lo que pasa que a María le pasó por la mente lo que nos suele pasar a muchos de nosotros muchas veces. Queremos que la voluntad de Dios sea lo que yo quiero que sea la voluntad de Dios. No le dejamos a Dios la libertad para obrar en nuestras vidas. Y eso le pasó a María, pero después de un diálogo con Dios, un diálogo a través del ángel, María entiende. Bueno, no entendió mucho. María vino a entender, como les pasó a los apóstoles, como nos pasa a nosotros después de la venida del Espíritu Santo. María acepta el reto. ¿Y quién nos lo cuenta todo eso? Lucas. Lucas, con un lenguaje, obviamente el texto, como todos los textos literarios, se gozan más en el texto, en el lenguaje original. Y el griego de Lucas se considera la obra de Lucas en el Evangelio y en los Hechos como la obra literaria en el griego de la koinonía, en el griego de la comunidad, no el griego clásico de Platón, de Aristóteles, sino el griego más light, ya más usado, más pulido, por así decir, es el griego de la koinonía. En un primer momento el griego que se hablaba en Grecia, obviamente por eso tiene el nombre de griego, pero ya en el tiempo de Lucas se ha ido extendiendo. Es como el inglés de Oxford, el inglés de Shakespeare y de grandes autores y literatos, o el español de Cervantes o el español de Quevedo, comparado con el español nuestro de hoy en día, que lo hemos matado, y el inglés de Shakespeare, que lo hemos asesinado, pero se entiende. Pues con el griego de Lucas ocurre eso, esa riqueza grande que nos trae en eso. Lucas, el cantor de María, sería ahora Lucas emplea los géneros literarios del discurso, de la despedida, es muy aficionado a los paralelismos y a las inclusiones, y luego él usa un esquema muy frecuentemente, el promesa-cumplimiento, que se completa con un relato. Si se compara en detalle a Lucas con Marcos y Mateo, se nota, se percibe al vivo la actividad siempre despierta de un escritor que se distingue por presentar las cosas de una manera que le es propia, evitando y atenuando lo que puede herir su sensibilidad o la de los lectores. Es exquisito, es único, tiene su marca de fábrica, por así decir. La obra de Lucas. La obra de Lucas, que se divide en dos partes. La obra de Lucas, que es una obra más universal, una obra más corregida, una obra más con otras visiones distintas a las visiones cortas de Mateo, Marcos y Juan, pero sobre todo de Mateo y Marcos. Ahora, ¿cuándo lo escribió? Pues se cree que hacia el año 65 al 70. Y la tradición la atribuye, como les decía antes, su escritura al médico Lucas. Ahora, quien habla
más exactamente sobre él es Papías de Hierápolis. Papías de Hierápolis es un obispo muy interesante. ¿Por qué? Porque fue el primero que oficialmente en el mundo latino, en el sentido del mundo romano, va a hacer la primera lista de los libros del Nuevo Testamento. Y ahora él lo menciona, aunque no menciona ni Marción ni Justino, no mencionan a Lucas. Los primeros testimonios de la obra de Lucas los encontramos a partir de la tercera generación de creyentes. Por ejemplo, San Ireneo, que vive entre el 140 y el 202, dice: Lucas, compañero de Pablo, puso por escrito el evangelio que éste predicaba. Orígenes, que es uno de los grandes autores, también teólogos de la tercera, a partir de la tercera generación, del año 180, tercera, cuarta generación, solía decir: el tercer evangelio, según Lucas, avalado por Pablo y escrito para los gentiles. Eusebio de Cesarea, el primer autor que escribe, obispo de Cesarea del Mar. Cesarea es una ciudad muy interesante. Las ruinas se han ido recuperando poco a poco. Yo recuerdo la primera vez que fui a Israel en el año 1989, apenas sí habían unas rocas y una escalera de una plaza de mercado y dos estatuas gigantes en mármol rojo y en mármol blanco. Ahora ya poco a poco las investigaciones se han ido. Ahí también había el anfiteatro que todavía está en uso, el anfiteatro romano, y el acueducto, las ruinas del acueducto. Hoy en día ya está prácticamente levantada dos terceras partes o una tercera parte de las mansiones donde vivía y el hipódromo donde vivía y jugaba y se entretenía los procuradores romanos y demás. Es el primer sitio que se visita según vamos, así que apúntense para el mes de febrero, esto que estamos viendo de Cesarea del Mar. Cesarea del Mar era la diócesis de Eusebio, por eso se llama Eusebio de Cesarea. Es el primero que escribe una historia de la Iglesia y es el primero que decide en uno de los concilios, uno de los sínodos llevados a cabo en Cesarea, es el que decide que en la Pascua cuando se debe de celebrar. Pues Eusebio dice: nos dejó 2 libros divinamente inspirados. Uno de ellos es el Evangelio, el otro se titula Hechos de los Apóstoles. El tercer libro en el Canon de Muratori. El Canon de Muratori es una colección que apareció en el siglo XIX de textos del Nuevo Testamento, el orden de los textos y demás. Y dice: el tercer libro del Evangelio según Lucas. Este médico Lucas, después de la ascensión de Cristo, fue escogido por Pablo como compañero de viaje. No conoció al Señor durante su vida terrena y hubo de buscar información comenzando desde el nacimiento de Juan. De Juan se refiere a Juan el Bautista, no Juan el Evangelista. San Jerónimo, el gran San Jerónimo, que es el primero que hace la traducción de la Biblia a la lengua vulgar, a la lengua común, a la lengua del pueblo, la Vulgata, al latín, dice: Lucas, médico antioqueno, como lo indican sus escritos, no fue desconocedor de la lengua griega. Seguidor del apóstol Pablo y compañero de toda su peregrinación, escribió el Evangelio. Estos son algunos de los testimonios que nos hablan de la figura de Lucas, el médico amado, etcétera. ¿Y qué periodos abarca de la vida de Jesús abarca el Evangelio de Juan? El Evangelio de Lucas. Narra desde antes del nacimiento de Juan el Bautista, es toda la promesa de la aparición al padre, a Zacarías, la madre que no se lo cree, es María que se entera de que su prima está embarazada, una mujer estaba ya en la menopausia hacía tiempo. Toda esa historia nos la cuenta Lucas. O sea, él prepara el escenario, él prepara la proyección del mensaje de Jesús, va en todo el contexto en el cual va, y va a narrarlo hasta la muerte y resurrección. Una de las narraciones más interesantes y más importantes de la resurrección es la que nos narra Lucas, el testimonio de Emaús, que es donde él va a presentar
otro aspecto del mensaje, un aspecto que el reconocimiento de Jesús va a ser desde la lectura, desde la escucha de la palabra, desde el compartir del pan. También va a ser el que nos cuenta la anécdota del diácono Felipe con el administrador de la reina de Cusa. ¿Cómo voy a entender si no tengo nadie que me lo explique? Ahora, ¿a quién destina? Hay dos públicos a los cuales él destina su obra. Una de ellas es a Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Buena cuestión. Puede ser un personaje real, un amigo de él, o puede ser un grupo de creyentes a los cuales él personifica. Teófilo significa amigo de Dios. Al amigo de Dios, al devoto, a ese le... Y luego, indirectamente, el enfoque del Evangelio de Lucas está orientado a todos los perdidos, tanto judíos como gentiles, y escrito con una mentalidad obviamente cosmopolita. Pero a quien específicamente dirige la obra, y en ese sentido él sigue la tradición de los clásicos latinos, grecolatinos, cuando escribían un tratado, escribían una obra, que querían que se la dedicaban a, como ocurre hoy en día, que tenemos a alguien que escribe un libro, una investigación, una tesis doctoral no tanto, pues la tesis doctoral cuando se ponen por escrito para la venta, pero siempre hay una dedicación, una dedicatoria, pues a esa es le dirige. Y ahora el propósito lo dice bien claro en el capítulo 1, verso 4. Dar a su amigo Teófilo un conocimiento completo de la verdad. O sea, le dice, mira, ha habido un montón de gente, porque se viene a entender en el contexto, en la textura del contexto, se viene a entender de que ha desaparecido los primeros testigos, ya han desaparecido prácticamente los apóstoles, están a punto de morir o han muerto ya, entonces todo el mundo habla, todo el mundo cuenta, todo el mundo dice, todo el mundo narra, todo el mundo escribe. Entonces Lucas, como buen científico, buen médico, buen intelectual, dice, no, espérate, vamos a aclarar y a comprobar la verdad. Dice, muchos han escrito, yo te voy a contar la verdad que yo he descubierto. Y esa es la finalidad. Entonces la verdad que yo he descubierto es esta, y ahí donde él va a presentar su evangelio, su obra. Ahora, ¿cuántos capítulos tiene el libro? La obra tiene 24 capítulos. 24 capítulos, el prefacio, el primero, es en la dedicatoria, el capítulo 1, versos 1 al 4. Y le va a dar importancia a una cosa que los demás evangelistas no dieron, excepto Mateo, y es al nacimiento y niñez de Jesús. Entre Mateo y Lucas nos hablan de cosas de la infancia que ni Juan ni Marcos, porque no les interesa. Ellos tenían otra presentación en mente y esa es la que ellos hacen. Entonces va a tener el ciclo de nacimiento y niñez de Jesús. Por ejemplo, Lucas no habla de la huida a Egipto. Simplemente dice, se terminaron los ritos de presentación, de purificación, y se largaron para Nazaret, y aquí paz y en el cielo gloria. Y es uno de los argumentos que se utilizan para decir, ¿realmente estuvo en Egipto el Señor? ¿Realmente nació en Belén? ¿O realmente nació en Nazaret? O sea, son peleas de gallos que pican y se extienden. El ministerio en Galilea es lo que ocupa gran parte de la obra de Lucas. Capítulo 4, verso 14 a capítulo 9, versos 50, o sea, 5 capítulos de 24, el ministerio en Galilea. Y luego el viaje a Jerusalén es algo muy dinámico que va del capítulo 9, verso 51 al capítulo 19, verso 27, o sea, 10 capítulos dedicados prácticamente al viaje a Jerusalén. ¿Por qué él hace eso? Porque él quiere presentar en una forma dinámica el mensaje de Jesús, desde la zona marginal, desde la marginalidad, desde que estaba considerado la Galilea de los gentiles, era el insulto grande. Porque ¿qué ocurría con la zona de Galilea, con los habitantes de Galilea? Los judíos no los querían, de entrada,
porque estaban, es más, había una ciudad pagana dentro de ellos, Beisán, y Herodes les construye otra ciudad pagana, Tiberíades, y había otra ciudad, Séforis. O sea, eran demasiadas ciudades paganas. Entonces, y eso traía el contacto con la cultura griega, la cultura romana, en los intercambios con los otros pueblos, porque estaban cerca de la frontera con Siria, con Líbano y demás. Los judíos de Jerusalén no querían de ellos. Por eso no es extraño que la criada, cuando ve a Pedro en el patio, le dice, tú eres de ellos. Y lo denota el habla. Igual que entre nosotros, cuando está un puertorriqueño, un dominicano, un cubano, un argentino, sabemos distinguir los acentos, pues también ellos sabían distinguir los galileos. Y los extranjeros no querían saber de ellos porque eran judíos. O sea, bofetadas por la derecha y bofetadas por la izquierda. Pero es el viaje, la salida de la marginación de los que yo iba a llamar el Papa Francisco, de los descartados, hacia la liberación, hacia Jerusalén. Jerusalén le dedica 4 capítulos. La última semana de la vida del Salvador la conocemos gracias a Lucas. En fin, vamos a ir resumiendo porque nos queda poco tiempo. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y les recuerdo que el próximo viernes 7 de diciembre tenemos la misa en honor del Sagrado Corazón, que este mes se va a ir un poquito por debajo de la mesa. Además del Sagrado Corazón vamos a meter a su madre, la Madre Inmaculada. Así que traten de asistir. No sé si tendremos frío o no, pero el frío conserva. Cuando queremos guardar algo que dure, lo metemos en la nevera. Es verdad que hay que abrigarse, pero eso ya no vayan a misa. Así que les espero el viernes 7, el próximo viernes, el viernes de la semana que viene, para la celebración de la Santa Misa. Y no falten este domingo 2 de diciembre, es la misa, el primer domingo del año litúrgico, el primer domingo de Adviento. Empecemos bien el mes, un mes loco, porque van a ser de fiestas, de bebelatas, de comelatas, de viajes, de penas, de tristezas, de alegrías, de esperanzas, de todo. O sea que es mucho lo que nos viene encima, así que vayamos tomando los primeros días con serenidad y con tranquilidad para poderle sacar el fruto debido.
Volvemos a San Lucas. En resumen, como les digo, los núcleos centrales, el viaje a Jerusalén. El material del capítulo 9, verso 51 al capítulo 18, verso 30 es exclusivo de Lucas. Es el único que nos habla, por ejemplo, de las parábolas del hijo pródigo. Y además en la parábola del hijo pródigo da unos datos muy interesantes, lo cual denota que ha sido escrita la parábola, ha sido escrito el texto después de la destrucción de Jerusalén, después del año 70. En la parábola del hijo pródigo nos cuenta que aquel muchacho, después que se llevó todo el dinero que le tocaba de la herencia y demás, se lo fundió todo, se lo papeó todo, se lo comió todo. No se lo fumó porque no había tabaco en aquel tiempo, pero hizo de su capa un sayo y se quedó en la prángana, se quedó en la ruina, se quedó eso para ni siquiera para los cupones, para vivir de la miseria, y eso se fue a cuidar cerdos. Miren, a mí siempre me llamó la atención eso del cuidar cerdos. ¿Por qué? Hasta que investigando resulta que la legión romana que destruyó el templo de Jerusalén estaba comandada por el general Tito, primero por Vespasiano, y Vespasiano abandona el sitio de Jerusalén y se va a Roma porque lo han proclamado emperador, están a punto de proclamarle emperador. Y Tito toma el mando y desde el Monte de los Olivos, desde la altura del Monte de los Olivos, por eso se llama el Monte Scopus, desde allí observa el templo y observa la destrucción. Pero los soldados romanos que intervinieron en la operación de derribo y de conquista del templo tenían unos estandartes, y el estandarte que ellos tenían que pintar animales para distinguir una tropa de otra. Entonces el estandarte tenía pintado en sus banderas, en sus estandartes, un cerdo. Lo cual, bueno, pues podían poner un cerdo, podían poner como pusieron un cocodrilo en otros sitios, pero ¿qué significaba para el judío un cerdo? Un cerdo era el símbolo de los romanos. Los romanos eran paganos. Los romanos destruyeron Jerusalén. Los romanos eran los opresores del pueblo de Dios. Entonces se va a cuidar los cerdos. Se va a cuidar aquello que significaba otros dioses, que significaba destrucción, significaba ruina, significaba pecado, significaba lo más miserable de lo más miserable. Un judío, hijo de Jacob, hijo del pueblo de Dios, ir a servir a los dioses, ir a servir a los que habían destruido su templo, habían destruido su obra. Eso lo conoce Lucas y es el único que lo cuenta. Pero el interlocutor, lo cual denota que el texto estaba preparado para un público que conocía ese significado. El lenguaje de los signos, el lenguaje no verbal, el lenguaje de los signos. Ese es un ejemplo, después va a haber otros ejemplos. Sobre el tema de los cerdos hay dos casos en todo el Nuevo Testamento en que se sabe, por ejemplo, en una de las curaciones de Jesús de un endemoniado, le dice, ¿cuál es vuestro nombre? Dice, Legión. Cerdos, Legión Romana. Ahí va a identificarse y demás. En fin, la última el núcleo fuerte, el núcleo duro, va a ser el capítulo 9 al 51 al 18-30, que tiene material exclusivo, que es el viaje a Jerusalén. Luego, la última semana del Salvador, no hay nada novedoso con respecto a lo que los sinópticos, al Evangelio de Mateo y de Marcos. Ahora agrega detalles peculiares. El orden de la Santa Cena, la advertencia a Simón Pedro, el episodio muy interesante de su sudor como gotas de sangre. ¿Quién mejor que Lucas, que es médico, sabe distinguir? Ahora, ¿quién le contó? Porque él no estuvo presente. Eso ya es harina de otro costal. Él sí constata, y él como médico sabe que eso es posible. Recuerdo en una ocasión, un profesor de Sagrada Escritura nos contaba en la clase que eso es posible. Una persona sometida a un estrés muy grande es capaz de sudar sangre, pues se le revientan los capilares de la frente.
Entonces el médico lo puede corroborar, nos lo dice que con insistencia. Ahora, en los acontecimientos que hay en la casa de Caifás, los tejemanejes que hay en la casa de Caifás, él nos lo narra, que no lo narran los otros. Y hay también otro detalle interesante que él narra, que no narran los otros, la presentación de Jesús ante Herodes, tetrarca de Galilea. Cuando juegan con Jesús en esa noche como jugamos muchas veces con las personas. Primero se lo llevan al sumo sacerdote, el sumo sacerdote a Pilato, de Pilato se entera que es de Galilea, se lo manda al tetrarca, el tetrarca estaba loco por verlo para que le hiciera un show delante, o sea, juegan con él. Y eso lo narra Lucas. Lo cual entramos en las hipótesis y en las teorías y en lo que dicen los romanos, tot capite, tot sententie, tantas cabezas, tantas opiniones. Da a entender de que Lucas tenía fuentes de información privilegiadas o tenía conexiones con los sumos sacerdotes, con el entorno del Sanedrín, por eso puede contar ciertas cosas y demás. Ahora, él es el que habla, cuando habla a las mujeres de Jerusalén, en la figura femenina está muy ensalzada en el Evangelio de Lucas. Nos habla de un grupo de mujeres que andaban detrás de Jesús sirviéndoles, y recuerdo un profesor de Sagrada Escritura de Barcelona que contaba precisamente en estos mismos micrófonos hace unos años, contaba cómo el seguimiento de Jesús siempre andaban alrededor de 90 a 100 personas, de los cuales al menos la mitad eran mujeres. Y algunas de ellas las cita el propio Lucas, Susana, la hija de la mujer del administrador de Herodes, María Magdalena, María la de Cleofás, María la de Salomé, o sea que María, la madre de Jesús, no es necesario nombrarla porque es de suponer que estaba formada parte del grupo. Él nos habla también, por ejemplo, del ladrón arrepentido, de Dimas. Dimas es según la tradición, el buen ladrón. El buen ladrón que por robarse se robó hasta el paraíso en el momento de muerte. Ahora, la presentación de la resurrección del Señor es totalmente diferente al resto de los sinópticos. Hay, por ejemplo, una narración que cuenta de los caballeros, de los caminantes de Maús, explicando las Escrituras, detalle de la realidad de la muerte de Jesús, desesperación de los discípulos, aparición de Jesús, interpretación de las Escrituras, convención a los discípulos, etc. Ahora conexión de la historia con la doctrina, predicación de arrepentimiento en Cristo. Son diversos momentos importantes que solo Lucas tiene. Ahora, palabras o ideas características. Lucas es un evangelio especialmente histórico. Por ejemplo, es el único que relata el relato sagrado con la historia secular. Interés biográfico en Jesús. El interés biográfico es más pronunciado que los demás evangelios. ¿Por qué decimos esto? Porque primero da información sobre los antepasados de Jesús, sobre sus parientes y padres, sobre el lugar y las circunstancias de su nacimiento, sobre su desarrollo durante la niñez, sobre la libertad con la cual se mezclaba con la gente en su relación social, su exposición a la tentación a lo largo del ministerio y su frecuente recurso a la oración. Esos datos biográficos nadie los da como Lucas. Es como él lo da, la tonalidad, la presentación. Es que, vuelvo y le repito, Lucas escribe para nosotros. ¿Por qué digo eso? Escribe en el siglo I, pero nuestra mentalidad, pensemos una cosa, nuestra cultura judeo-greco-cristiana nos lleva a ser herederos. Recuerden que el castellano es nuestra lengua madre, nuestra lengua abuela es el latín y nuestra lengua bisabuela es el griego. O sea que tenemos nuestras formas de pensar, nuestros esquemas en ese sentido grandes. Lucas es un evangelio universal, no hay sentido regionalista en su manera de tratar a Cristo. Destaca varios tipos de personas, destaca a la mujer. Fíjense, la palabra mujer
aparece 43 veces en él solo en Lucas, mientras que Mateo y Marcos combinados aparece 49 veces entre los dos. Destaca a los niños, destaca a los necesitados, destaca también en lo doctrinal. Hay un énfasis en la doctrina que no discute la teología de una manera sistemática, presenta a la persona de Cristo y su divinidad y su humanidad. La salvación es una enseñanza prominente, etcétera. Podríamos ir alargándonos, pero lamentablemente el tiempo se nos acaba. Así que vamos a ir concluyendo. Ahora, ¿por qué les he presentado así el Evangelio de Lucas? Pues por una razón muy sencilla. A partir del domingo 2 de diciembre, todos los domingos cuando asistan a la Santa Misa van a leer fragmentos del Evangelio. Va a ser en la lectura principal de la liturgia dominical. Léanlo. No digan, es que es como esos que dicen, he leído la Biblia, estoy que interesante la Biblia. Digo, ¿dónde la ha visto? Dice, pues en la telenovela. Sí, muy bien, la telenovela es una telenovela, pero ¿por qué quedarnos con la telenovela si tenemos el original? Pero sobre todo, fuera de historias, ya va siendo hora de que nos limpiemos las telarañas de la cabeza y empezamos a leer y a conocer la palabra de Dios. Una palabra y un servicio que nos va iluminando, que nos va enseñando, y que la Iglesia, Madre y Maestra, nos lo quiere presentar en ese sentido. Les reto a que vayan leyendo la palabra de Dios de la mano de San Lucas. Es el reto importante que tenemos en este año, que está a punto de empezar. Recuerden que cada cual cuenta el tiempo como le da la gana. La Iglesia lo cuenta en el año litúrgico, teniendo como base 2 grandes Pascuas, la de Resurrección en primavera y la de Natividad en diciembre. Allí vamos caminando. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eso nos recuerda Lucas. Y recordemos de Lucas que encontraron los peregrinos, huían de la ciudad de Jerusalén, huían de su historia, y se lo encuentran por casualidad y lo reconocen en 2 cosas, en la escucha y en el compartir. Que también nosotros escuchemos y compartamos lo que Dios nos da. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga a todos. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadero a la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.